mientras más aprendas, más espacio hay para tú creer. Porque tú no puedes creer algo que tú no sabes. Entonces, el conocimiento es importante porque te abre puertas para tú creer en ese conocimiento nuevo que te está entrando. Acuérdate que esto es diferente a otro tipo de asignatura, como que vamos a decir. El tú saber no es suficiente. La base nuestra y la meta es creer en lo que sabemos. Porque si yo no creo en lo que sé, se queda en mi mente como como historia, como aritmética, como geografía, como lo que fuera. Que en realidad con eso y 50 centavos más me tomo un café aquí en la carreta. Porque es que no vale nada. En el mundo espiritual el creer es la cosa, pero tengo que saber antes de creer. Tener el conocimiento de que Dios me dice. Para yo entonces, y la prueba está en el empuje que tenemos que tener para pelear nuestro primer enemigo, que es la mente no renovada. Digo no renovada porque cuando la mente se renueva, que es un proceso, no pasa en un día. Cuando la mente entra en el proceso de renovación, empieza un desarrollo a creer en lo que no creía o aceptar. La mente acepta porque no lo comprende, porque estamos en otra dimensión. Es otro nivel. Entonces tenemos la tendencia a operar en el nivel que estamos. Pero ya tú recibiste a Cristo. Dice que eres una nueva creación, que todo lo viejo ha pasado, de acuerdo a 2 Corintios 5, 17. He aquí todo es hecho nuevo. Viejo pasa, todo nuevo. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación. Al recibir a Cristo Jesús, naces de nuevo. Tu espíritu nace una vez más. Entonces ahora yo me encuentro que sigo aquí en la tierra operando con mi razonamiento. Sin embargo, como tengo a Cristo en mi corazón ahora, se me abren las puertas espirituales para yo poder entrar en el área donde Dios está y vive. ¿Te confundes? Claro que te confundes, claro que te va a confundir. Yo también estoy confundido. Pero poco a poco salimos de la confusión. Porque Dios nos va a revelar poco a poco. Nos revela aquello que hemos empujado a creer, aunque no lo entendamos. Porque si yo empiezo a creer sin entender, Dios dice, confía en mí. Cuando tú eras chiquito, tú tenías que hacer lo que papá y mamá decían, aunque tú no estuvieras de acuerdo. ¿Por qué? Porque papá y mamá saben más que yo, sobre todo cuando yo era pequeño. Para Dios siempre seré pequeño y Él siempre sabrá más que yo. He dicho que para Dios siempre seré pequeño y Él siempre sabrá más que yo. Para Dios siempre seré pequeño y Él sabrá siempre más que yo. Entonces el aceptar lo que Dios dice, mientras menos yo lo comprenda, más Dios se goza y se alegra de verme a mí, un hijo obediente que confía en Él. Y entonces vamos a ver el producto. Porque no es el punto de creer lo que Dios me dice y ya confía en Él y a sufrir. No. Él ya sufrió. Él lo que quiere que tú comprendas que Él ya sufrió por los descaradeces tuyas y mías. Él ya sufrió y pagó la deuda que tú y yo. Oye, tú y yo nos merecemos ir para el infierno. Olvídate de ese cuento. Ay, yo no. Tú nunca has hecho nada malo. Descarado, mentiroso. Todos nos merecemos ir para el infierno, pero como Él paga la deuda. Dice la Biblia que Él nos compra con su sangre y nos redime, nos saca de. Redención es sacar, me saca de.
donde yo estaba amarrado, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, camino al infierno, pero Él paga mi deuda. Uno de los puntos que tú tienes que tener con Dios es el extremo agradecimiento. Que todo lo que pasó en esa cruz, todos los palos que le dieron y todos los azotes y todas las situaciones que pasó, fue por ti y por mí. Lo menos que podemos ser agradecidos. Y empezar a creerle un poco más, y veremos cómo eso va a producirnos en todas las áreas físicas, mentales y emocionales. Porque todo comienza en la área espiritual. Vamos a Marcos, vamos a 11:23. Y quiero que sepa, tenemos que aprender más. En los tiempos que estamos, no son tiempos fáciles. Eso no se los tengo que decir. Además que tienes que mirar las noticias por un ratico. Te darás cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Estamos al borde de guerras y al borde de esto, al borde de lo otro. Aquí hay un odio en nuestras calles, en nuestras ciudades. Corazones duros que ni las leyes quieren representar ni respetar. Esto es horrible lo que está sucediendo. Entonces mejor que vayas, tú y yo, mejor que vayas y nos refugiemos en lo que Dios dice. Porque refugiándote tú, de acuerdo al Dios que hemos creído, este es un Dios de generaciones. Y refugiándote tú, estás refugiando a tus hijos y a tus nietos y a tu generación. Porque tú eres representante de tu generación. Digan, yo soy representante de mi generación. Y las bendiciones que están sobre mí, están sobre mis hijos, sobre mis nietos y todos aquellos que vienen, que salen de mis lomos. Aplausos a Cristo, gloria a Dios. Escúchenme ahora. Vengan a la conferencia de fe. Importante recibir en este primer mes del año, que es primicia de los primeros, de los 11 meses seguidores. Importante prepararnos para lo que viene. Y tú tienes que aprender más. Tienes que saber más por ti, por los tuyos y por lo que Dios te utilice. La palabra que le vas a dar al vecino. La palabra que vas a rechazar cuando alguien te declare algo que tu corazón diga no. Tú le dices, entonces tus labios saldrán y dirías no. Porque lo que está en ti va a ser removido de acuerdo a tu conocimiento y a tu creencia. Vienen cosas grandes. Sigan aprendiendo. Vengan a la conferencia de fe. Algo hay ahí para ustedes. Algo, más que algo para algunos. Más que algo para algunos. Porque Dios sabe el futuro y Dios sabe con lo que el enemigo está tratando o tramando para presentarte. Y como Dios sabe lo que el enemigo está tramando para presentarte a ti en tu vida, Él sabe que hay algo que tú tienes que apresurarte a recibir para que le puedas hacer frente a aquello que pueda venir. No se olviden de venir a la conferencia de fe y alimentarse en este primer mes del año 2026. Digan amén. Bueno, Marcos 11:23 dice así, esta es la palabra de Cristo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. También de lo que dice, lo que diga, etcétera, etcétera. Si no dudas en tu corazón. El poder de las palabras está aquí envuelto totalmente completo. Completo. Cualquiera que dijere a este monte, el poder que Él te ha dado a ti para tú hablarle a esa montaña, a ese monte que está entre tú y aquello que tú necesitas recibir.
Porque el monte es cualquier cosa que sea grande suficiente que te impida el avance, y porque el avance tuyo está hacia aquello que tú quieres obtener. Tú no quieres avanzar hacia atrás, tú quieres avanzar de acuerdo a la palabra, declara que avances hacia adelante, no hacia atrás. Entonces hay algo que se presenta o que el enemigo pone en tu camino. Algunos de ustedes tienen cosas en su camino de años y otras pueden ser inmediatas. Pero sea de años o sea inmediato, quiero que sepas que si tú reconoces que la fe hace cambio a través de las palabras son el vehículo, aquello que lleva la fe al punto importante de impacto. Hay un punto de impacto que dice Dios que si yo declaro y digo y hablo y lo creo, ese punto de impacto hace que aquello que me obstaculizaba se va a echar a la mar o va a desaparecer, en otras palabras. Pero tengo que comprender que es la fe. ¿Cómo yo sé que es la fe? Bueno, primeramente aquí dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, está hablando ahora de las palabras, quítate y échate en el mar. Pero no es solo palabra. La palabra aquí ahora dice, y no dudar en su corazón. Ya me está diciendo que no puedo dudar. Quiere decir que la fe tiene que estar, tengo que creer. O dudo o creo. Así que no es solo decir, es creer en lo que estoy diciendo. Porque tú puedes hacer de acuerdo exactamente a lo que la Biblia dice y no recibir nada. Porque esto no es automático. Este es el método. Pero la condición es que no puedo dudar. Y si no puedo dudar, tengo que creer. Porque si creo, no dudo. Y si dudo, no creo. ¿Me entendieron o estaban mirando? No, pero algunos me están mirando como si me caído una mata de mango. Entonces, de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, la orden, quítate y échate en el mar. Esto es una orden. Es que tenemos que comenzar y comprender. Ir a Génesis y ver cómo le dijo Dios a Adán. Adán es el primer ser humano que existió. Que le dijo Dios a ese primer ser humano para que siguiera todas sus generaciones. Claramente que él desobedece. Y la desobediencia lo lleva a una maldición en la tierra. Pero Cristo viene a redimirnos o sacarnos de. Redención es sacarte de algo. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a una casa de empeño a empeñar los zapatos, yo no sé lo que usted empeña, a empeñarlos, mientras que no tenga hueco los zapatos, te dan algo por ellos. Pero entonces, tú quieres sacar los zapatos, tienes que redimir los zapatos. ¿Qué redimirlo? Voy a redimir mis zapatos. Tiene que dar los 2 pesos que te cobró el zapato. Entonces, para redimir es sacar de aquello que te mantiene esclavizado como persona. Tú fuiste redimido. Te sacaron de esclavitud. Porque Cristo te compra. ¿Cómo? Con su sangre. Pagó por ti y por mí. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, tú tienes, acuérdense que toda es la autoridad perdida de Adán que Cristo nos redime y la recupera. Recuperación en el nombre del ser humano, porque Cristo, aunque era Dios, era ser humano, 100% humano y 100% Dios. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo a su humanidad. Cuando habla del Hijo de Dios, se está refiriendo a su divinidad. Entonces tú ves que en la Biblia constantemente dice el Hijo de Dios, el otro dice el Hijo del Hombre, ¿verdad? Bueno, eso es. Hijo del Hombre está tu humanidad. Hijo de Dios, tu divinidad, que es la segunda persona de la Trinidad en sí. Qué tremendo. Y esa persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12, si tú crees en Él y lo recibes, Él te da permiso para entrar en la familia divina. Da permiso para que tú entres
y seas adoptado. La adopción. Tú eres adoptada, recibido como hijo. Ahora es Padre, Hijo, Espíritu Santo y Alberto. Así que Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y cómo tú te llamas? ¿Y cómo tú te llamas? Grítalo. Ok. ¿Por qué? Porque has entrado en la familia. Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nada más que tiene un solo hijo, el Padre. Pero ahora a través de él y aceptar, ¿cómo dijimos? La adopción, muchas gracias. Aceptar la adopción, ya ahora tú eres parte, eres hijo. A través de la adopción. Porque no eres básico de la Trinidad, pero sí eres añadido porque Cristo, el Hijo, ha dado permiso de que tú entres dentro de su grupo. Tú eres más importante de lo que tú te crees. Eres parte de la familia divina. ¿Por qué? Porque tú no eres lo que tú te ves en el espejo. Y tenemos que empezar a reconocer que tú eres espíritu. Tú eres espíritu y vives y tienes un alma. Tú no eres un alma, tú eres un espíritu. Porque Dios es un espíritu. Amén. Wow. Entonces, las palabras llenas de fe salen de tu boca. Porque las palabras son las que llevan la fe al punto necesario para el cambio. Para adquirir o para hacer desaparecer. Cualquiera de las dos. Tú autoritariamente, como parte de la familia divina, hablas aquí en la tierra. Pero tú tienes que creer que eres parte de la familia divina. Porque si dudas, todo lo demás se desmorona. Tienes el conocimiento, te doy un examen y sacas 100, pero sacas 0 en la vida, porque en realidad no lo crees. Hay puntos de duda en tu corazón, y cuando tú hables, tú no hablas con autoridad, porque tú no crees que el diablo te pone en la cabeza que que le pegaste tarro a tu marido. Te pone en la cabeza que eres un descarado. Te pone en la cabeza que robaste. Te pone en la cabeza el mal pensamiento que tuviste. Entonces eso hace que te quite la autoridad. Pero tú tienes que decir, no, yo soy un espíritu. Lo que pasó en la carne ya yo lo he puesto en las manos del Señor. He sido perdonado. Yo hablo de acuerdo a lo que Dios me ha puesto a mí. ¿Me entiende lo que quiero decir? El enemigo no quiere que tú tengas autoridad, porque la autoridad cambia las cosas y él quiere mantenerte pisado. Él quiere mantenerte pisada. Entonces la guerra es lo que el enemigo quiere hacer contigo, que tú no quieres que suceda, pero todo está basado en la mente. Porque la mente es la que absorbe. La mente es el área de guerra. La arena de batalla es la mente. Porque en la mente está el razonamiento. Entonces la mente dice, pero ¿cómo tú vas a empezar a declarar todas estas cosas cuando tú ayer pecaste con tu mujer, te fajaste con ella? ¿Cómo tú vas a declarar esto y Dios te va a respaldar cuando ayer tú le pegaste a tu marido? María no coge idea. No, pero el enemigo va a sacarte lo que tenga que sacarte para debilitarte. Y en ese momento que tú tienes que tener toda la fuerza del mundo para que las cosas cambien, entras con debilidad. ¿Por qué? Porque hay un punto de duda. Porque el enemigo te lleva al nivel natural de que 2 y 2 son 4. Y en realidad lo que tú hiciste ayer, lo hiciste ayer y está mal. Y es pecado. Pero en el Espíritu Cristo vive. El Espíritu tuyo no puede pecar. El Espíritu tuyo no puede pecar porque ahí vive Cristo Jesús, Dios Santo. Entonces uno dice, bueno, pues esto que usted está diciendo,
le está diciendo al pueblo que pueden pecar todo lo que le dé la gana, que ya sean cristianos, que no va a pasar nada. No, yo no he dicho que no va a pasar nada. Sí va a pasar y no va a ser muy bueno para ti si tú quieres vivir. Porque cuando tú recibiste a Cristo, ya el diablo te perdió a ti del punto de vista del caldero caliente que tenía para ti, está vacío. ¿Por qué? Porque ya tú entraste en otro nivel que cancela el plan satánico. Pero ahora tú te vuelves enemigo número uno de verdad del diablo, porque el diablo ahora ya sabe que te perdió a ti, pero él no quiere que tú seas un ejemplo para otros. Él no quiere que tú seas un ejemplo para otros. Él no quiere que tú des testimonio de que tú recibiste la sanidad. ¿Tú viste lo que pasó hoy aquí? Otros recibieron sanidad, nada más que uno vino. Tengo testimonios En online. Pero ¿por qué online tiene más testimonio que aquí? Porque aquí tenía que salir de puerto y venir para acá arriba. Ay, voy o no voy. Ay, me da pena, Margarita, debería ir. Mira, Juanita, quédate sentada y ya, quédate con el problema, es más nada que eso. No hay que bajarse. Lo que te quiero decir es que si estás en timidez, no puedo hablar porque si me van a juzgar. Pero no puede ser tímida. Los tímidos realmente son cobardes. Y por eso el diablo te tiene amarrado toda la vida. Porque no vienes nunca. Óyeme, eran 10 leprosos. 10 leprosos. Que gritaron a Jesucristo, límpianos, bla, bla, bla. Y Jesucristo le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. En aquel tiempo, los que tenían lepra no podían estar dentro del círculo de gente. Podían ser apedreados. Tenían que estar aparte. Sin embargo, si por casualidad, que pasaba muy poco, alguno se limpiaba de su lepra, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote revisarlo y darle el ok para que volviera a ser parte de la sociedad, porque estaba limpio. Entonces ellos sabían que no podían ir al sacerdote si estaban sucios o inmundos, como le llamaban, porque todavía tenían lepra. Le dieron a Jesucristo, ayúdanos, sánanos, etc. Y Jesucristo le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Entonces cuando se presentan, van yendo al sacerdote. ¿Cuál es la mentalidad de ellos? Cuando llegamos al sacerdote nos van a apedrear como perros. Porque mira, todavía estamos leprosos, el Señor sánanos, pero no nos ha sanado, nada más que nos dijo que fuéramos. Pero ellos fueron sanados así como iban. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Que todos los que no vinieron no se sanaron porque no vinieron. Porque si hubieran sanado así como iban. ¿Toco alguna tecla? Que entonces el enemigo hace que crezca la timidez. Acuérdate que nosotros somos producto de nuestras experiencias. Eso forma nuestra personalidad. Cuando era chiquito, si mi papá me abandonó, si mi mamá me quería, si no quería, si esto y lo otro, la tragedia. Cuando yo era chiquito me robaban la merienda, el bully, me rechazo. Entonces todas estas cosas están en mí que ahora en Cristo Jesús yo tengo que empezar a despojarme de todas esas situaciones ya, porque es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, pero no quiere decir que ha pasado, ha pasado basado en que tú lo eches fuera con tu autoridad y tu poder y las palabras que salen de tu boca, porque tu rechazo, lo que te pasó cuando eras chiquito, te violaron, todas esas cosas son montes que tú tienes que declarar que se remueven y se van. Antes yo no tenía autoridad para remover el monte. Ahora tengo autoridad. Porque todo eso pasó. En otra palabra, la vigencia pasó. Ya no es vigente. Y como no es vigente,
Tengo yo autoridad para hacer el cambio, para hacer que se desaparezca o para hacer que algo nuevo renazca. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero entonces, si de pronto el enemigo necesita que yo no tome cargo de las cosas, entonces lo primero que es, si tú eres tímido, te saca la timidez. Ay, no, bobería. Ay, pero para, mira ahí adelante. Además, todavía me duele el ombligo. Vine para que oren por el ombligo, pero todavía me duele el ombligo. Como viniendo te hubiera sanado. Si lo puedes creer. Porque ahora viene para aquí todo el mundo sin creer. Vamos a ver qué pasa con automático. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde está la gente? No, tú eres Vicente. No quiero Vicentes aquí de donde va la gente. Cada cual tiene que moverse por sí solo. ¿Me siguen lo que digo? Entonces tus palabras llenas de fe, tus palabras son el vehículo que llevan la fe al punto. Ay, Dios mío. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Mira, porque ahí viene Romanos 10:17 que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Fox News, no. Por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te llena, te llena. Y fíjate, es interesante esto. Es el oír, no es el leer. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces aquí ahora podemos nosotros razonar lo que nos dé la gana. Pero ahí dice el oír. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la lectura, etcétera, de la palabra que también se absorbe, ayuda a desarrollar la fe. Pero la fe en sí ayuda a desarrollar la fe y ayuda a que tú puedas conectarte con esas áreas que toda la vida la has tenido y que tú empiezas a razonar de que sí necesitas cambiar. Y la palabra de Dios que tú estás leyendo te deja ver que tú no tienes por qué seguir de esa manera. Pero a la hora de no seguir de esa manera, tienes que creer, y ya es la fe. Y eso es por oír, porque eso es lo que la palabra dice, eso es lo que yo voy a creer. Así que si tú necesitas leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a enseñar ciertas cosas de ti mismo. Pero a la hora de creer es el oír. El oír. Hay una conexión entre el oído humano y el oído espiritual que hace que los ojos espirituales se abran. Porque, esto es interesantísimo, tienes que ver para creer. Y cuando digo ver, no estoy hablando humanamente. Acuérdate que estamos hablando aquí ahora de dos dimensiones. La dimensión que toda la vida he estado, y ahora al recibir a Cristo tengo la habilidad de entrar en otra dimensión. Sigo en esta porque a la hora de cruzar la calle tengo que ser con la luz correcta, si no me pasa un camión por arriba. Así que no puedo decirme, voy a lanzarme del 5º piso y voy a volar espiritualmente, porque te vas a escachar, te van a recoger con cucharita allá abajo. Pero mi corazón sabe que puede entrar en esa dimensión. Tengo la habilidad de entrar en la dimensión donde Cristo caminaba. Por eso Cristo dijo, las obras que yo hago tú las harás también. ¿Por qué? Porque tienes que entrar en la dimensión. Él estaba en una dimensión constante. Y te aseguro que él bajaba porque es humano. Él tenía que comer y ir al baño. Ay, no me digas, sí te digo, chico. Estamos en unas cosas religiosas que no nos deja captar la misma dimensión donde Cristo operaba. Ahora tú tienes, no es que tú tienes la habilidad de entrar y operar en ella. Pero no vas a operar en ella si nunca entras. Pero tienes la habilidad porque en Cristo puedes hacerlo. Amén.
Entonces, mira, usualmente nosotros estamos gobernados por lo visible, porque en el nivel donde nosotros nos hemos criado, el nivel natural, esa dimensión, si no lo veo, no lo creo con mis ojos, lo visible. Pero vemos que lo invisible sobrepasa y gobierna lo visible. ¿Y por qué? Esto es interesantísimo. Porque realmente lo invisible ya fue. Y lo visible no ha sido. Entonces, por ejemplo, está más o menos, sí, Hebreo 11. Hebreo 11, wow. Hebreo 11:3. ¿Qué dice Hebreo 11:3? Ponme. Ok, por la fe. Digan la fe. Para empezar, la fe es la herramienta que Dios ha utilizado para todo lo creado. Ya, eso tiene que venir en tu mente. La fe es una herramienta la cual Dios la utiliza para todo lo creado. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Así que por la fe, con esa herramienta, Dios constituyó o hizo o creó todo lo creado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que claro, quiere decir que fue por la fe, pero lo que transportó del corazón de Dios para que se manifestara lo que se manifestó es las palabras, por las palabras de Dios, la palabra que salía de la boca de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho en lo que no se veía. Entonces, yo digo esto porque tal vez esto ya tú lo has leído 20 veces. Pero el punto, no estoy hablándote aquí de darte información. Lo que quiero es que empieces a creer en esa información que tal vez hace 20 años que tú leíste esto y lo sabías. Pero no lo has creído de verdad. Que lo invisible creó lo visible. Entonces, si lo invisible crea lo invisible es más importante que lo visible. Lo invisible es más importante que lo visible, porque de ahí se creó lo visible. Lo que puedes ver se creó de lo que no puedes ver. Pero ¿qué es lo que no puedo ver? Que solo lo vas a ver a través de la fe. Por eso, mira, nosotros en lo visible, todo tiene que ver con el tiempo y tu corazón, hasta dónde puedes tú creer. Yo te estoy tirando todo esto para allá y yo sé que tal vez es mucho, pero tranquilo, no te me ahogues con lo que te estoy dando. Mastica y trágalo más un poquito de agua para que no te me vayas a don't choke, no te me sofoque. Pero el cronos es el tiempo de los seres humanos. El crono, lo cronológico. El día tiene 24 horas, después de las 2 de la tarde vienen las 3. Entonces, nosotros vivimos en el cronos, pero de una manera extremadamente fuerte, al punto, pero ese no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el kairos. El kairos es un tiempo el cual marca lo eterno. Porque en el kairos no hay principio ni hay final. Ahí están los cielos, ahí donde Dios habita. Y en ese mundo espiritual es el que nosotros tenemos que empezar
a creer y a operar. Yo sé que es difícil, pero cuando tú le hablas al monte, tenemos que sacarnos de la cabeza cuando tú dices a las 3 de la tarde. Cuando tú dices a las 3 de la tarde, ya te fuiste lineal, ya te fuiste al horizontal, ya te fuiste a lo común. Aunque parezca espiritual lo que estás diciendo, amarraste todo lo espiritual, lo amarraste con el crono, que es un poder tremendo. Porque cuando tú dices, Dios nos dio el crono para que nosotros no llegáramos tarde al trabajo. Ni a la iglesia. Y no te olvides el cumpleaños de tu mujer. El cronos. Tú tienes que creer que el poder de Dios está donde Él está. Y Él está en el kairos, no en el cronos. Entonces, yo sé que puede ser un poco difícil de absorber, pero esto lo tienes que oír 20 veces. Esto y lo que cuando yo digo, tienen que venir a la conferencia de fe, es porque sé que hay cosas ahí que Dios está revelándome a mí y le va a revelar a esta gente que viene invitado, que los estoy trayendo para ustedes y quiero que vengan, porque a veces una sola cosa que te haga en el clic, te hace un clic, cosa que ya tú sabías, de pronto, wow, ese wow viene para ti en esta conferencia de fe. Entonces, lo que... Wow, eso es poderosísimo. Lo invisible hace lo visible. La fe transfiere lo que no se ve a lo que se ve. Porque la manifestación viene. Acuérdate que la fe es un transportador. La fe transporta. Cuando tú activas la fe, estás transportando algo. Cuando tú activas la fe, activas la transferencia de algo. ¿De dónde? Acá, del kairos al cronos. Es la transferencia. Porque Dios suelta donde Él está. Entonces nosotros tenemos que tener en mente de que Dios habita en el kairos y nosotros tenemos que comprender eso en nuestro corazón, aunque no lo entendamos. Oye esto, comprender sin entender. Porque mientras más comprendas y menos entiendas, más Dios se agrada. Porque simplemente le estás creyendo a Él. Pero hay una transferencia. Y esa transferencia viene de la eternidad, donde ya está todo. Nosotros hemos enseñado y se enseña que a Dios, diferente en el mundo, cuando tu cumpleaños, cuando tú recibes los regalos, es cuando tú das gracias. Porque si tú empiezas a dar gracias antes que te den los regalos, la gente dice, ¿usted quiere que le regalen? Y está dando las gracias y nadie le ha dado nada. Entonces, viene una situación de que nosotros, para Dios, hay que darle gracias primero. Pero en realidad, no le estás dando gracias primero. Le estás dando gracias porque en realidad ya ha habido una transferencia, ya ha habido un regalo, ya vino el UPS. El UPS espiritual ya llegó con lo que tú querías. Pero fue de espíritu a espíritu. Tú tienes que ver que lo primero es tú recibir en tu espíritu y después recibirás en lo visible, porque primero es lo invisible y después lo visible. Entonces en lo invisible yo recibo, y si recibo en lo invisible, veré.
la manifestación en lo visible. Wow, que me entiendan, Padre Santo. Yo sé que a veces no es fácil entender estas cosas, pero yo le estoy dando gracias a Dios, no como usualmente he enseñado, darle gracias antes que llegue la bendición. No, no. Aparentemente es así, pero no es así. En realidad, sí llegó el regalo. Sí le tengo que dar gracias. Sí lo tengo, pero lo tengo en espíritu, porque yo soy espíritu. Yo no soy lo que yo me veo en el espejo. Yo soy un espíritu, y en mi espíritu, el yo verdadero, es tu espíritu que va al cielo o al infierno. Tu espíritu, si Cristo está ahí, tú vas para el cielo, olvídate. Pero si Él no está ahí, vas para el otro lado, nada más que hay otro lado, que es el caldero caliente. Entonces, tú eres espíritu y tú recibes en el espíritu. Y si tú recibes, pero tienes que verte que tú estás en el kairos de Dios. Recibes en el espíritu aquello que tú realmente necesitas, o que se desaparezca o que tome lugar. Para eso es el poder de tus palabras. Lo que tú digas te será hecho, siempre y cuando no dudes, quiere decir que creas. Creo que lo has recibido. Que tienes que creer que lo has recibido. ¿Pero dónde lo has recibido? En tu espíritu, en el kairos de Dios, en su tiempo. Cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que ser pacientes, hemos orado por tal cosa, pero hay que ser pacientes, será en el tiempo de Dios. Entonces, pero cuando yo digo en el tiempo de Dios, estoy esperando que en el tiempo de Dios tal vez son a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. No. El tiempo de Dios no está hablando ni de 3 de la mañana ni de 4 de la mañana. Está hablando del kairos, no está hablando del cronos. Todo es en el tiempo de Dios. Pero la mentalidad es inmediatamente voy para el cronos. Si es en el tiempo de Dios, quiere decir que si no es ahora y son las 6 de la tarde, el tiempo de Dios tal vez a las 8 de la noche, a las 10 de la mañana. No, estás equivocado, no se está hablando. El tiempo de Dios no es ese. El tiempo de Dios es kairos. Es tu recibir en el tiempo de Él. Y si tú recibes, recibe. Si tú, no hay quien te lo quite. Si no hay quien me lo quite, no me da la gana, no me lo quite. ¿Cómo? Entonces, por eso es que vienen adelante. Por eso que los 10 fueron y recibieron sanidad. Y uno solo vino de regreso a darle las gracias al Señor. Y Cristo dijo, pero no eran 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde está el resto de ellos? Pero el que vino recibió mucho más después. Pero la sanidad la recibió igual que los otros 9. En otras palabras, el que estaba agradecido recibió igual que los mal agradecidos. Lo que pasa es que los mal agradecidos no recibieron más nada. Este recibió salvación en todas las otras áreas. Porque hay recompensa para aquel que realmente tenga agradecimiento en su corazón. ¿Están viendo lo que quiero decir? Pero recibieron igual. ¿Por qué? Porque cuando dijo vayan al sacerdote, ellos fueron en fe, creyendo. Y acuérdate que estaban bajo un pacto que era el pueblo de Dios. Los judíos en aquel tiempo eran los únicos pueblos de Dios, y aquellos que eran del judío. Ya no es así, ahora ya no es ni judío ni griego. Todo el mundo tiene que entrar por el mismo aro. Cristo Jesús, Señor nuestro, muerto y resucitado. Si lo recibes, eres salvo. Si no lo recibes, no importa quién eres, vas para el infierno. Aplausos a Cristo. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Hay vida en la semilla. Claramente, la fe hace que la siembra active la vida en la semilla. Es la siembra, nada más. La fe está envuelta en todo, porque la fe es creer. Pero la semilla tiene vida. Por eso es que se multiplica de una manera extraordinaria.
Entonces, la fe o la siembra activa la vida en la semilla y la fe activa la vida en la promesa. Wow. La promesa tiene vida y esa vida sale y te alcanza de acuerdo a la promesa que sea sanidad, sea economía, sea lo que fuere. Pero ¿cómo le saco la vida a esa promesa de Cristo y de Dios que dijo que era para mí? La fe le saca la vida a la promesa. Y la siembra le saca la vida a la semilla. Entonces la combinación de la promesa y la semilla es importantísimo. Porque la promesa tiene que soltar vida y la semilla tiene que soltar vida. La semilla suelta vida al sembrar. La promesa suelta vida al creerlo. Entonces el punto mío aquí no es darte tanta información como que tal vez la información que ya tienes, o nueva para algunos que son más nuevos, la creas. Y no te olvides de sembrar. Porque vienen tiempos no muy fáciles. Pero tú, se supone, no es. Nos gusta decir así porque es más emocionante, pero no lo es. Se supone que tú en tiempo de sequía siempre tengas. Se supone. Porque la Biblia dice que en tiempo de sequía es cuando más hay que sembrar. ¿Por qué? Porque más fuerza necesita la semilla para soltar la vida. Entonces, hay algunos de nosotros que por ignorancia o por frialdad o desobediencia, yo no sé, o cobardía, temor de pensar si siembro, porque la semilla te la puedes comer como que la puedes sembrar, pero si te la comes no va a producir cosecha, porque en realidad no le has dado, no permitiste que la vida saliera de esa semilla. Y la única manera que la semilla va a dar su vida o va a sacar su vida es a través de la siembra. Bueno, me han recibido algo.